Padre, en el nombre de Jesús queremos honrarte a ti, Señor, en esta mañana y darte toda gloria y honra, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso y tú tienes gran propósito con cada uno de nosotros y lo manifiestas día a día, Señor. Gracias por esa multiforme sabiduría, Señor, que se manifiesta en tus hijos, tus hijas, Señor, y cada uno aportando de lo que tú has entregado a todo el cuerpo. Señor, te honramos a ti, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tus ángeles, Señor, convocamos justamente al ángel de lomas, al ángel de resurrección en este lugar, Señor, para que reciban esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sea tomada, Señor, en cuenta, sea tomada con diligencia, Señor, tu palabra, Señor, y se ponga por obra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo, Rey. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Amén. Bien, hoy es un día bastante atípico en el sentido que todos los hermanos salmistas están en Córdoba, ¿sí? También atípico porque hoy llegué a las 3:30 de la mañana, así que dormí 1 hora y media solamente porque tenía que preparar un poco el mensaje y ayer estuve con fiebre. Así que no tuve muchas ganas ni fuerzas como para trabajar en el avión. Así que quiero hacer una pequeña reflexión sobre este tema. Este tema que tienen ahí presente en la lámina, que es justamente la diligencia. Es algo que por lo general pasamos por alto. Todos sabemos que la obediencia es importante. De hecho, sabemos que la desobediencia es tomada como idolatría, como adivinación, y quizás no nos postremos ante ningún ídolo, no hagamos ningún sacrificio, no hemos cometido abortos, pero si somos desobedientes, Dios nos ve como idólatras y tenemos el mismo cargo, la misma culpa. ¿Sí? Y el pecado, como las consecuencias, no son un detalle menor. Conocemos el pasaje de primera de Samuel 15, 22 al 23, que dice: y respondió Samuel: ¿se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y culto de imágenes la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, Él también te ha rechazado como rey. Entonces, lo que él estaba haciendo, lo que Saúl estaba haciendo en ese momento, es reemplazar la obediencia por la religión. Y Dios no recibe como algo agradable ese tipo de adoración. De hecho, no es adoración, ¿no? Religión no es adoración. En rigor, esto fue detestable para el Señor. Y terminó, esto fue la piedra en el zapato, por así decirlo, pero fue el punto, la punta del ovillo para toda la decadencia y muerte finalmente vergonzosa de Saúl. No creo que te esté diciendo nada nuevo, y creo que todos somos conscientes de la importancia de la obediencia en la palabra de Dios. Y buscamos ser obedientes, amén. Ahora, uno de los textos que vimos la vez pasada, y quiero tomar una expresión particular, fue Efesios 5, 15 y 16, que dice: mirad pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos.
Ustedes recordarán que estuvimos trabajando en detalle varias palabras acá, pero Dios no quiere solamente obediencia, Dios quiere diligencia. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser diligente? De diccionario, es ser pronto, es ser presto, pero también cuidadoso, es exacto. Es alguien que le pone garra a la cosa, no en forma bruta, porque el diligente quiere que las cosas se hagan bien, se hagan rápido, pero se hagan con excelencia. ¿No? Es quien trabaja duro para alcanzar una meta. O sea, yo me propongo una meta y ahí la voy a alcanzar sí o sí, y voy a poner todas mis energías en hacerlo. Esa es una persona diligente, pero también voy a poner todo la sabiduría que me dio el Señor, la habilidad que me dio el Señor para hacerlo correctamente, particularmente porque lo estoy haciendo para el Señor. Entonces es quien trabaja muy duro, y la motivación justamente no es recibir una palmadita de los hombres, sino saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le agrada. Por eso uno tiene que ser diligente. Ser diligente es contrario a la obediencia tardía. ¿Sí? La obediencia tardía es desobediencia. Están ahí, ¿no? La obediencia tardía, yo digo, el Señor viene con una palabra específica, hace esto, sí, amén, lo voy a hacer, y pasan 2 años, 3 años, y lo empiezo a hacer. Eso es estar en desobediencia, porque te lo dijo hace 3 años, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahí está la palabra en el medio, diligencia, hacerlo con prontitud, con presteza, ¿no? Fíjate una de las cosas que dice Proverbios 4:23, con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Proverbios 4:23. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a vigilar tu corazón? ¿De acá a 10 años? ¿O se supone que inmediatamente y cada día estoy cuidando, guardando, vigilando mi corazón? Entonces, la diligencia es la prontitud con la cual yo hago las cosas y con la precisión con que lo observo. O sea, el corazón yo tengo que estar revisándolo permanentemente, con detalle, obviamente a la luz de la palabra, para ver cómo está, ¿no? No dice, fíjate, no dice con diligencia, sino con toda diligencia. Es algo muy prioritario, ¿no? El beneficiado o el perjudicado va a ser uno, pero también puede contaminar y bendecir puede contaminar o bendecir a otros. Es decir, mi diligencia, no solamente la obediencia, sino mi diligencia va a ser beneficioso o perjudicial para mí, depende, ¿sí? Pero también para el resto, porque voy a estar contaminando o bendiciendo, siendo un canal de bendición para otros. Cuando uno piensa en la diligencia y cuál es el enemigo de la diligencia, se encuentra con alguna sorpresa que puede causar gracia, pero no es para nada gracioso, porque caemos en cuenta que es un espíritu maligno, ¿sí? Por ejemplo, Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza es un enemigo del alma. Y creemos que no es un detalle menor, pero no es solamente un detalle menor, porque la pereza va a tomar todo en nuestra vida. Toma nuestros pensamientos, y la pereza va a encontrar espíritu de excusa para justificar todo. Todo es justificable cuando soy un perezoso. Mira lo que dice, mira hasta dónde llega la pereza. Dice el perezoso, afuera hay un león, en plena calle me matará. Encuentra cualquier pavada para no hacer lo que tiene que hacer, porque es perezoso, es un espíritu que le tomó la mente. No es un detalle menor la pereza, porque la pereza es la puerta o sea, es un espíritu portero que abre
la puerta del corazón para cualquier tipo de excusa. Y es válido. La persona cree que es correcto en estas razones que pone para no hacer algo. Siempre va a haber algo, ¿sí? Y el perezoso va a creer que tiene razón, pero el punto es que en ese momento ya está durmiendo un sueño espiritual. No es simplemente, ay, estoy cansado. Eso, el cansancio físico o aún el agotamiento mental puede ser, puede haber, ¿no? Pero eso y la pereza son dos cosas diferentes. La pereza ya es un espíritu que trabaja sobre nosotros, ¿sí? Y el punto es que ya deja de entender razones, o sea, cree que está bien, pero deja de entender razones. Proverbio 24:30 va a decir que el perezoso es una persona falta de entendimiento, no entiende. No entiende, se le dicen las cosas, hace esto, apurate en hacer esto, trabajar con diligencia, trabajar con mucha fuerza, con mucha garra, con mucho entusiasmo. Y le entra por un oído, le sale por el otro. ¿Por qué? Porque no entiende. Tiene un sueño espiritual. Aunque se cree sabio, porque el perezoso, dice Proverbio 26, versículo 16, el perezoso es sabio en su propia opinión. De nuevo, cree que tiene razones y justifica todo lo que hace o lo que no hace particularmente, ¿no? Ahora, mirad lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 6:12 dice que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Longanimidad o paciencia, si quieren, ¿no? Heredan las promesas. La pregunta clave es: ¿a quién imitas? Ah, pastor, yo imito a Cristo. No te pongas en místico. Porque muchas veces decimos, no, yo no imito al hombre, yo imito a Cristo, pero tampoco estás haciendo eso. ¿Por qué? Porque uno siempre aprende por imitación. Inclusive Pablo está diciendo, imítenme a mí. O sea, vemos en Pablo una persona diligente, una persona esforzada, una persona obediente, obviamente, una persona que busca constantemente servir al Señor, busca y se esfuerza y pone toda diligencia en poder ver a unos y a otros correr para un lado, para una ciudad, para otra ciudad. ¿Por qué? Porque entiende cuál es su llamado y entiende cuál es la responsabilidad que tiene por causa de ese llamado. Él no permite que la pereza venga, la comodidad venga, la frazadita caliente venga para poder hacer las cosas. No, es diligente y me importa muy poco lo que hay en el contexto. Yo voy a hacer lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Entonces, no nos tenemos que poner místicos en decir, mi modelo es Cristo. Está bien, obviamente tiene que ser, ¿no? A quien seguimos. Porque todos nosotros hemos visto varones y mujeres de Dios que nos han causado un impacto positivo, a menos que sea ciego y sordo, ¿no? Pero ciertamente en el tiempo que conocemos a Cristo y en el tiempo que conocemos algo del Evangelio, hemos visto personas, varones y mujeres, que su fe, su tenacidad, su paciencia, su esfuerzo, su diligencia, su insistencia, su misericordia, etc., nos han causado algo, nos han motivado para seguir trabajando para el Señor. O sea, a pesar de todos los problemas, de las circunstancias, veíamos cómo esas personas avanzaban. No sé si habrás leído algún libro al respecto de estos, algunos se los llaman los héroes de la fe, no, los generales del Señor, los generales, bueno, hay un libro, dos libros, son dos tomos, de los generales del ejército de Dios, algo así, es un libro viejo, tendrá 20 años, pero leer sus páginas, o sea, leer la vida de estas personas, dice, wow, ¿qué estoy haciendo acá, no? O sea, veo cómo es la manifestación de fe de estos personajes, y si Dios pudo con ellos, ¿cómo no va a poder conmigo? Y en muchas peores circunstancias de las que estamos pasando nosotros.
Ese es el punto, hasta qué punto ese espíritu de pereza nos tiene atrapados y nos ha bloqueado la mente para creer que no puedo porque no están dadas las condiciones. Y que no tienen que estar dadas las condiciones. Uno tiene que abrirse paso en medio de condiciones adversas, ¿no? No nos pongamos entonces en místicos y en súper espirituales cuando poner excusas para cualquier cosa y no ser diligente, porque si vamos al caso y vemos a Jesús, Jesús fue diligente. Sí, cumplir la palabra de Dios a pesar de, y no me van a decir que no tuvo oposición, ¿no? Tenía una misión que cumplir y un tiempo corto para hacerlo. Entonces, él sabía que tenía que pasar un tiempo corto porque iba a ir a la cruz. Entonces tenía que cumplir lo que al final en Juan 17 va a decir: he dado a conocer tu nombre a los hombres que tú me diste. O sea, cumplió su misión. Cumplió la palabra de Dios. Sabía que había un tiempo corto. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Decimos, bueno, sí, promedio 70, 80 años voy a estar viviendo. Vos no sabés. Eso es una especulación. Puede ser, puede ser. Por lo general, los cristianos tienen más tiempo que Jesús para ministrar y ser obedientes al Señor. Pero no sabemos, en definitiva, porque nadie tiene comprado los años. La pregunta es si estamos siendo diligentes con lo que el Señor nos dio. Fíjate, Proverbios dice una cosa muy fuerte, Proverbios 19:15: la pereza hace caer en sueño profundo, el alma ociosa pasará hambre. O sea, no lo veas en lo físico, pero te puede causar gracia. Es un sueño espiritual del cual habla. Crees que está todo bien, pero ya no entendés más nada. Porque tu excusa es válida. Caes en un sueño espiritual. Dejas de comprender. Te aislás de lo que pasa a tu alrededor. Y lo que pasa alrededor lo ves como gigantes que no puedes superarlo. Entonces, bueno, ¿será que el Señor quiere que me quede así? Que no haga esto, que no me mueva para allá, que no me mueva para el otro lado. Y esto no ocurre por la desobediencia, sino por la poca diligencia. Porque esa persona puede querer obedecer. Y quizá lo vaya a hacer después. Y lo vaya a hacer, bueno, a ver, el Señor entiende cómo las cosas que estoy pasando. El Señor entiende que no tengo todos los recursos. El Señor entiende, siempre el Señor entiende. Lo que el Señor entiende es que sos perezoso. Hay un espíritu que ha tomado tu mente y te está haciendo dormir en un sueño espiritual. Y crees ya que toda excusa es válida. Por lo general se ha usado este versículo que les voy a comentar ahora para alimentar el estudio en un instituto bíblico. Dice 2 Timoteo 2:15: tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Entonces, esto se ha utilizado en los estudios bíblicos justamente por la última parte, que separa rectamente la palabra de verdad, es decir, que o sea, lo que se entiende por esta palabra, que aplica correctamente la palabra a cada circunstancia, ¿sí? O sea que separa, esto va para este lado, esto va para este otro lado, ¿no? Literalmente corta rectamente la palabra de verdad. Pero hay mucha gente que no ha ido a institutos bíblicos, que ha ido a institutos bíblicos y conoce la palabra de Dios, pero no creo que Dios la apruebe. Porque yo he estado en institutos bíblicos y vi tremendo pecado, grande, de todos los colores. Y no creo que por tener conocimientos bíblicos, eso quiere decir que Dios te va a estar aprobando. Pero también lo contrario
también es cierto. Es decir, vos podés no ir a instituto bíblico y ser aprobado. O sea, no es solamente tener conocimiento de Dios, no lo vamos a impresionar por nuestros conocimientos, sino por nuestra, en este caso, por nuestra obediencia y nuestra diligencia, porque eso manifiesta que hay fe en cada uno de nosotros. Hay fe para no mirar las circunstancias, hay fe para no caminar justamente por fe, sino perdón, no caminar por vista, sino justamente caminar por fe. La fe no es lo que veo, es la certeza de, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo no tengo que esperar situaciones óptimas para moverme. Yo me muevo y el contexto se va a tener que cambiar porque yo me estoy moviendo. Porque Dios quiere que yo me mueva para cambiar el contexto. No creo que una cantidad, como se da en los institutos bíblicos, de interpretaciones humanas sobre la Biblia y que no sepan escuchar al Espíritu Santo sea algo probable por Dios. Es más, algunos dicen barbaridades con respecto al Espíritu Santo y lo sé y lo digo con conocimiento de causa. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que tiene que poner con diligencia el usar bien la palabra de Dios. Primero para sí mismo, usarla bien, aplicarla bien a sí mismo, su propia vida. ¿Puede ayudar un instituto bíblico? Sí, puede ayudar. Todo recurso que uno pueda tener al alcance puede ayudar, pero no es la garantía. Yo les digo, yo he visto muchos pecados en los institutos bíblicos, pero pecados groseros. Hablan de sana doctrina, de correcta doctrina, correcta hermenéutica, pero cometen cada barbaridad impresionante. Entonces no entiendo para qué les sirve todo eso, ¿no? Los judíos del tiempo de Jesús tenían un altísimo conocimiento escriturario. Se conocía el Antiguo Testamento literalmente de memoria, pero rechazaron a Jesús. Entonces, por conocer la Biblia no quiere decir que vamos a ser aprobados por Dios. O sea que es muy fantasioso pensar que yo voy a un instituto bíblico para prepararme, yo voy a ser aprobado por Dios. La aprobación de Dios tiene que ver con lo que hay en el corazón. Cómo utilizo los dones, los talentos que el Señor me dio para hacer lo que Dios quiere que haga, ¿no? Lo que me mandó a hacer. Y hacerlo bien, hacerlo con diligencia. Tenemos que tener ese foco siempre de nosotros, quién es el que nos aprueba. En un instituto bíblico nos aprueban hombres, o sea, cumplimos unos requisitos de un conjunto de materias y aprobamos y tenemos la palmadita, tenemos el cartoncito. Pero eso no quiere decir que estemos aprobados por Dios. Estamos aprobando una cantidad de materias en el instituto como podemos aprobar en el colegio o en la universidad, pero eso no quiere decir la aprobación de Dios. Sí tengo herramientas, pero el punto es cómo las voy a aplicar esas herramientas a mi propia vida. Si no soy diligente en lo que Dios me dice que tengo que hacer, no importa cuánto diezmo dé. No cambiemos la diligencia por la religión. No los vamos a convencer nunca vamos a ser aprobados por Dios con religión, ni con un conocimiento bíblico. Fíjate lo que dice Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 7 dice: así que también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Y aquí hay una asignación que cada uno tiene para sí mismo. A esa fe inicial tenemos que agregarle cosas y con toda diligencia. Yo no puedo esperar 50 años, bueno, tal vez 50 años es mucho, pero no puedo esperar 10 años de iglesia para empezar a añadir a mi fe, a esa fe que me dio el Señor, virtud, conocimiento y demás. ¿Qué estuve haciendo 10 años en la congregación? Eso habla de no diligencia. Si me está diciendo el texto,
poned toda diligencia, de añadir, entonces yo tengo que poner presteza, tengo que poner ánimo, tengo que poner fuerza, tengo que poner energía, tengo que poner dedicación, añadir todas estas cosas para que todo sea completo en mí. De poco sirve tener mucho conocimiento de cortes celestiales, de ejércitos celestiales y ejércitos de la naturaleza, si no añado todo esto a mi fe y lo hago con prontitud, ¿no? Es decir, Pedro nos está diciendo justamente esto porque la vida cristiana es clave para apresurar tiempos. Esto también lo vimos la vez pasada. Como dice la Escritura ahí en 2 de Pedro 3:11, la última parte, dice que debemos ser personas caminando en santas conductas y piedades. En esto se incluye ser obedientes y ser diligentes. ¿Cómo es nuestra forma de vida? ¿No? Yo les digo esto, no es simplemente la diligencia, y esto lo podemos ver en el plano natural. La diligencia en lo natural, a ver, yo me aplico, digamos, en mi trabajo, yo me aplico en mis estudios, yo me aplico en el orden doméstico, en la casa, para que todo esté correctamente en su tiempo, funcionando como debe funcionar. Eso en lo natural. ¿Cuánto más en lo espiritual? Es decir, en mi relación con Dios. Caminando en santas conductas y piedades. Y esto es lo prioritario para el Señor. Cualquier persona que no se esfuerza, y eso lo vemos, por ejemplo, en el colegio, no se esfuerza, no aprueba. Y si en el plano natural el hombre no te aprueba al esfuerzo que tenés que dar para el hombre, y el esfuerzo que tenemos que dar para el Señor, la diligencia que tenemos que poner, no podemos ser perezosos justamente en este sentido. Sabemos que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió por causa del pecado de Salomón. A Salomón hay una tremenda profecía ahí que le da a Jeroboam y que le dice, ¿se acuerdan que la profecía que corta su capa en 12 pedazos y le da un pedazo a Roboam y a Jeroboam le da 10 pedazos porque le iba a entregar 10 tribus a Jeroboam y una le iba a entregar a Roboam, hijo de Salomón? Y Dios le da una tremenda palabra a Jeroboam, cómo iba a ser prosperado y que su reino, su trono iba a ser firme por todas las generaciones, y no se iba a apartar la misericordia de Dios, y hacía lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer, que cumplía un rol muy similar, o unas condiciones muy similares a las que había dado Dios a David. Se las da a Jeroboam, pero a Jeroboam le entró la palabra por un oído y le salió por el otro. No cumplió absolutamente nada. Y el problema es que él, sus hijos y todos los reinos que hubo en el reino del norte fueron de mal a peor. El pecado que hubo en el reino del norte de Israel fue tremendo. Ningún rey, nunca hubo un rey bueno. Ahora, en el reino del sur, en el reino de Judá, algunos reyes fueron buenos, ¿sí? Estamos hablando, aparte de David, ¿no? Algunos fueron buenos y algunos no tan buenos, ¿no? Pero en el norte uno peor que el otro. Uno de esos reyes, de los buenos, fue el rey Asa, ¿sí? De ese quiero hablar un poco en el día de hoy. El rey Asa, dice que en los días del rey Asa, vino el profeta Azarías, hijo de Obed, y le dijo a Asa y a todo el pueblo, y ahí me llama la atención, ¿por qué a Asa y a todo el pueblo? Porque ahí va a tener el rey testigos de lo que dijo el Señor. Entonces, le dice lo siguiente, fíjate, vamos a 2 de Crónicas 15, 1 al 4. Entonces el espíritu de Elohim
descendió sobre Azarías ben Obed, quien salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo pueblo de Judá y Benjamín. Yahvé está con vosotros mientras vosotros estéis con él. Si lo buscáis, él se dejará hallar por vosotros, pero si lo abandonáis, él os abandonará. Muchos días ha estado Israel sin el Elohim verdadero, sin sacerdote que instruya y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron a Yahvé, el Elohim de Israel, lo buscaron y él se dejó encontrar por ellos. Dios se deja encontrar por los que le buscan. Lo que pasa es que algunas veces somos tan tercos y obstinados, recuerden 1 Samuel 15, tan tercos y obstinados que tenemos que estar en la lona literalmente para empezar a buscar al Señor. O sea, creemos que está todo bien y el enemigo te pone una cama así, te pone una alfombra roja, está todo bien. No hace falta buscar al Señor. Está todo bien. Pero en un momento te vas a dar cuenta que se desmorona la cosa por acá, se desmorona la cosa por allá y estás en la lona. Bueno, si aún así lo buscas al Señor, Él se va a dejar encontrar por ti. Y ahí dice, Él está con nosotros si nosotros estamos con Él. La pregunta es si somos desobedientes. ¿Él está con nosotros? El tema es que cuando uno es desobediente o poco o nada diligente, uno no está con el Señor. Ese es el drama. Porque nosotros creemos, pero eso es un asentimiento intelectual. Creemos que está todo bien, creemos que estamos con el Señor, pero no estamos con el Señor. Nuestro corazón está por un lado, el corazón del Señor está por el otro, porque no estamos buscando al Señor. Entonces ahí la cosa no está funcionando. A Dios no lo sorprendemos con nuestros conocimientos, mucho menos con nuestras revelaciones. ¿Quién da la revelación sino el Señor? No se va a asustar de nuestras revelaciones. Estar con Él no es simplemente tener un asentimiento intelectual de las doctrinas básicas de la fe, sino estar conociendo su corazón, estar en intimidad con el Señor. Ahora, en este pasaje histórico, Israel estuvo mucho tiempo, noten lo que dice, mucho tiempo sin el Dios verdadero, sin sacerdote que le instruya y sin ley. Qué interesante, sin Dios verdadero. ¿Y con quién estuvo entonces? Estuve con un Dios falso. ¿Pero qué son los Baales esos? Sí, en un sentido sí, pero también en la propia concepción mental que uno tiene acerca de Dios. Ese es un Dios falso. No, yo creo que Dios debe hacer así. No, yo creo que Dios debe hacer así. No, yo creo que Dios entiende por aquí. Pero eso son percepciones intelectuales nuestras. Pero estamos sin el Dios verdadero. Creemos que es un Dios que todo lo acepta, todo lo aprueba, porque yo lo hago con un buen corazón para el Señor. El Señor sabe que yo lo amo grandemente. El Señor sabe que yo lo sigo en todas las penurias de la vida. Pero tenemos una idea muy fantasiosa, muy romántica acerca de Dios. Y ese no es Dios. Nos podemos hacer toda una película de ciencia ficción, pero si no estamos con Él, no estamos de acuerdo con Él en términos prácticos, no hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer, tenemos una propia elaboración mental de lo que es nuestro Dios. Y aquí habla, además, de un sacerdocio corrompido y que estaban sin ley. No había sacerdote que les enseñara, no había ley. O sea, estaban haciendo cualquier cosa. La pregunta es, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando no están dadas las condiciones ideales? Que nunca van a estar dadas, ¿no?
no estoy poniendo las condiciones ideales, las condiciones que no me que me gustan. ¿Qué pasa conmigo cuando no están las condiciones que a mí me gustan para hacer las cosas? ¿Las hago o no las hago? Porque ahí está el punto, hermanos. Y acá hablan este sacerdocio corrompido, donde no había quienes enseñara la palabra. Y nadie tenía interés por eso. Ahora, antes no estaba el Espíritu Santo. Y ciertamente necesitaban un sacerdote, pero ahora sí está el Espíritu Santo. Y vos tenés al Espíritu Santo que te puede enseñar la palabra. Así que no me vengas con el cuento, ay, no está el pastor. Como si el pastor fuera el único que tiene el monopolio de la enseñanza escrituraria. Si vos tenés el Espíritu Santo, vos podés aprender con el Espíritu Santo. O sea que estos vivían como querían. Acá en la congregación podemos vivir medianamente bien, pero salimos de la puerta de la congre y ¿cómo vivimos? Porque estos israelitas vivían como querían, no tenían ley. Consecuencia de esto, no había paz sino aflicción y destrucción. Fíjate, versículos 5 y 6 de 2 Corintios 15. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino que todos los habitantes de la tierra sufrían grandes quebrantos y fueron hechos pedazos nación por nación y ciudad por ciudad, porque Elohim los castigaba con toda clase de adversidades. Cuando uno no vive como Dios quiere que vivas, después vienen los problemas y somos atacados de un lado y del otro y todo cae, ¿sí? Pero fundamentalmente no hay paz. No voy a tener paz. No va a haber paz en mi casa. No va a haber paz en nada de lo cual yo tengo responsabilidad. No va a haber paz. O sea, yo voy a vivir en constante conflicto o angustia porque no hay paz. Elohim los castigaba con toda clase de adversidades. Acá está la mano de Dios. Dios los estaba castigando. Entonces hay una exhortación de parte de Dios y una respuesta. Fíjate los versículos 7 al 9. Sigo en 2 Corintios 15. Dice: pero vosotros esforzaos y no aflojéis vuestras manos, porque vuestra labor será recompensada. Al oír estas palabras y la profecía del profeta Obed, Asa se reafirmó e hizo desaparecer los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la serranía de Efraín, y reconstruyó el altar de Yahvé que estaba delante del pórtico de Yahvé. Después reunió a todo Judá y Benjamín y a todos los que vivían de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos israelitas se habían pasado a él al ver que Yahvé su Elohim estaba con él. Fíjese el cambio tremendo. Versículo 7 dice: esforzaos, la exhortación: esforzaos y no aflojéis vuestras manos. Sean diligentes. Asa, sé diligente. Todo el pueblo sea diligente. Y cuando Asa escucha esto, dice ahí, ¿no? Pero vosotros esforzaos y no aflojáis vuestras manos, porque vuestra labor será recompensada. Dios tiene recompensa. Al oír estas palabras y la profecía de Obed, Asa se reafirmó e hizo desaparecer los ídolos abominables. O sea, empezó a limpiar a toda la ciudad. Está diciendo: sean diligentes, ¿sí? Y Asa reacciona, se rearma, se reafirma y actúa con diligencia. Cuando uno obedece y es diligente, Dios lo recompensa.
Y Asa comenzó a hacer una limpieza en todo el territorio de Israel. Y una cosa que resalta acá es que va a restaurar el altar de Yahvé. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Que no se usaba. Ahora, es curioso hasta qué punto llegó esto. O sea, no se usaba ya el altar. Estaba abandonado. Si tiene que restaurarlo, porque estaba todo roto, todo abandonado. No se usaba el altar, entonces no había ofrendas. No había sacrificios. No había perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la gente seguía pecando. Mirá hasta dónde había caído. El pueblo de Israel se comportaba ya como pagano, como un mundo pagano. No había ofrendas, o sea, Dios era una decoración simplemente en el pueblo de Israel. Hasta ese punto había llegado la bajeza con la cual había llegado por pereza de los reyes, pereza de los sacerdotes, pereza de... Todos estaban durmiendo un sueño espiritual. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es restaurar también el altar. ¿Cuál es el altar? Nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar restaurado, la adoración debe ser restaurada en nuestros corazones. Nuestra intimidad debe estar restaurada en nuestros corazones, o sea, la intimidad nuestra con el Señor debe estar restaurada en nuestros corazones. Entonces, el resultado de esto, de esta palabra, es que hubo todo un avivamiento. Y en efecto dice que muchos de los que estaban en el reino del norte se pasaban al reino del sur, porque estaban viendo lo que estaba haciendo Dios con ellos, cómo estaban prosperando. O sea, se dieron cuenta, no, este tipo, bueno, toda la gente del reino del norte es un desastre, pero acá Dios habla, Dios promete y Dios cumple, y estaban viendo la recompensa ya, por eso se pasa. ¿Por qué? Porque Yahvé estaba con Asa, porque Asa fue obediente y diligente. En un determinado día hicieron un gran sacrificio. Entendieron que la obediencia a Dios es más importante que los bueyes y ovejas. A ver, ellos no estaban sacrificando bueyes y ovejas, es decir, la hacienda quedaba para ellos. No, hoy en la jerga común nuestra, no daban un mango, nada de ofrendas, absolutamente nada. Pero acá dice que sacrificaron, fíjate lo que es la diligencia, versículos 11 al 15, dice: en aquel día sacrificaron a Yahvé del botín que habían llevado 700 bueyes y 7.000 ovejas. Y entraron en pacto para buscar a Yahvé, Elohim de sus padres, con todo su corazón y con toda la alma, para que todo el que no buscara a Yahvé, el Elohim de Israel, fuera ejecutado, ya fuera humilde o encumbrado, hombre o mujer. Y prestaron juramento a Yahvé con gran voz y gritos de júbilo, con trompetas y con el shofar. Y todo Judá se regocijó a causa del juramento, pues habían jurado con todo su corazón que lo buscarían con toda su voluntad. Y así él dejó que lo hallaran, y Yahvé les dio paz en derredor. Entraron en pacto. Entraron en pacto para buscar al Señor. Ahora, para entrar en pacto, hicieron un sacrificio inaugural. Inauguraron este sacrificio, dice ahí, con 700 bueyes y 7.000 ovejas. Los bueyes y las ovejas, la hacienda propia, era menos importante que el pacto con Dios. O sea, el pacto con Dios era más importante que los recursos. ¿Me estás siguiendo? Entonces, entraron en pacto para buscar a Dios. Si no lo estás buscando a Dios, ¿por qué no entras en pacto con Él? Algunas veces ustedes habrán escuchado la expresión pactar con el Señor.
uno da una ofrenda y pacta con el Señor. Bueno, es justamente esto. Ellos pactaron con una ofrenda, o sea, ahí en conjunto se dieron esos bueyes y estas ovejas, en conjunto fue todo eso, pero cada uno, todo el pueblo, estuvo pactando con el Señor por medio de una ofrenda. ¿Qué era el pacto? Pacto con Dios, que lo voy a buscar a Dios de todo corazón. Pacto con Dios, que voy a ser diligente. Pacto con Dios, que voy a ser obediente. No es poner una ofrenda, porque bueno, pongo una ofrenda y puedo seguir siendo desobediente, pero yo pongo la ofrenda como señal de pacto que estoy haciendo con el Señor. Y dice la palabra que Dios te va a recompensar. Entonces, entrando en pacto con Dios, ¿no? Ahora, yo tengo que hacer un sacrificio, y sí. ¿De qué? De lo que más te duele. Porque lo que más te duele te está desviando de tener relación con el Señor. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que más te duele? Porque lo que más te duele todavía está en el corazón, lo que más te duele todavía, o lo tenés en el bolsillo, lo que más te duele lo tenés bien guardado. Pero cuando vos soltás eso, entonces vos entras en el pacto del Señor, porque eso es lo que tenía atado para no estar en relación con el Señor. Mirá qué radical que fue Asa, ¿no? El que no entra en pacto lo mataba. Sea hombre, sea mujer, lo mataba. Sea rico o sea pobre, lo mataba. ¿Por qué? Porque contamina al resto. O sea, o somos pueblo de pacto o estamos en cualquiera. El pueblo de pacto es un pueblo que no acepta mezclas. Es pueblo de pacto. Hacemos pacto con el Señor, y todos los que estamos acá hacemos pacto con el Señor para buscarlo al Señor. Y si no quieres hacer el pacto, ¿qué tenés que hacer con nosotros? Radical. Y dice la palabra que, a ver, esto no fue un chifle que le vino a Asa. Esto todo el pueblo dice que hubo gran aprobación por todo el pueblo, hubo júbilo, hubo trompetas, shofares. ¿Qué es lo que pasó? Dios cambió el corazón del pueblo. O sea, cuando viene la palabra de Dios, te afecta el corazón. Uno entra en pacto y ve la cosa en forma diferente. ¿Por qué? Porque el corazón fue mudado. Dios cambió el corazón del pueblo y juraron con todo el corazón, dice ahí la palabra. Hubo una gran convicción en todo el pueblo que estaban haciendo lo correcto. No lo hacían tristemente, no lo hacían, el pastor dice esto, bueno, lo voy a hacer, pero ¿para qué lo habrá hablado, no? No, ese es el sentido, ese es un sentido totalmente erróneo. Además, la Biblia dice, si no trabajás con alegría, si no servís a Dios con alegría de tu corazón, te van a venir una cantidad de maldiciones. Deuteronomio 28, 47 y 48, ¿no? Acá hubo una gran convicción de todo el pueblo. Y cuando uno pone obediencia y diligencia, él se deja hallar. Y en consecuencia, Dios le dio paz por todo el territorio. Ahora, me llama la atención un versículo. Fíjate hasta dónde llega la diligencia de Asa. Versículo 16. Dice lo siguiente: y el rey Asa depuso a su propia madre Maaca de su dignidad real, porque había hecho una imagen abominable para Acera, y Asa taló el ídolo abominable y lo desmenuzó y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Asa depuso a su madre. No había acepción de personas. O vamos a juntarnos todos a servir al Señor, vamos todos a hacer pacto con el Señor, o lo matamos. Claro, no podía matar a su propia madre porque había un mandamiento que no podía hacerlo, pero sí la depuso. No tenés más cargo de princesa. No vas a estar más recibiendo los beneficios de la corte real.
¿Hasta dónde llega nuestra obediencia y diligencia? ¿Hasta dónde nos puede traicionar nuestro corazón? Fíjate, Jesús va a decir, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra diligencia algunas veces es afectada por otros sentimientos parentales, ¿no? Específicamente? ¿Hasta qué punto ponemos matices a nuestra obediencia cuando Dios sabe todas las cosas? Y cuando uno compara el versículo 10 con el versículo 19, dice la palabra que a Asa esto le implicó 20 años de paz. 20 años que no hubo ningún tipo de guerra en todo Israel. Entonces mi pregunta es si estamos siendo obedientes y si estamos siendo diligentes, ¿no? Si obedecemos ya o lo hacemos dentro de algunos días o meses o años, ¿no? Mira, el autor de Hebreos dice una cosa interesante. Hebreos 12:28 dice: por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor. En otro lugar dice no tomar la gracia de Dios en vano. Acá es esforzar, como dice Pablo, esforzándome en la gracia, ¿sí? Entonces, en el ámbito ese de gracia yo tengo que poner toda diligencia. Acá dice mediante la gracia sirvamos al Señor de manera aceptable con reverencia y temor. Es decir, la diligencia es una expresión del temor y reverencia que nosotros le tenemos a Dios. Lo estoy haciendo porque esto le agrada a Dios, y que lo haga ya, y que lo haga bien, y le ponga todo mi interés y todo mi esfuerzo para hacerlo porque esto le agrada a Dios. Y le agrada a Dios, es beneficioso para mí también. O sea, Dios no me va a decir algo que me sea perjudicial. Es beneficioso porque Dios es bueno. Entonces la diligencia tiene que ver con ese temor con el cual servimos también al Señor. Y vuelvo con esto al inicio y ya termino, ¿sí? Le dije que iba a hacer una reflexión corta. Mirad pues, diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Caminar como sabios en esta vida debe hacerse con mucha diligencia. Ya trabajamos la otra parte del versículo la vez pasada, ¿sí? Es algo que tenemos que hacerlo con mucha diligencia y no simplemente decirlo, sino hacerlo. Debemos caminar como sabios ya, no dentro de 5 años. Ya tenemos que ser sabios. Cuando uno entra en pacto con el Señor, ya va a haber gozo en el corazón. Va a haber ofrenda, pero no va a ser, ay, qué pena que di esta ofrenda. No, va a haber gozo en el corazón porque yo sé que el Señor me responde. Yo sé que el Señor va a cumplir su parte. Que si yo lo busco, si lo busco, Él se va a dejar ser encontrado por mí. Esto es una expresión en el sentido que el que busca encuentra, dice Jesucristo, ¿no? Entonces no se va a esconder Dios. Porque justamente lo estoy buscando de todo corazón. Entonces debemos caminar como sabios ya. Debemos aplicar con presteza en mostrar sabiduría en toda nuestra forma de vivir. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana a revisar justamente si hay esta diligencia de parte de nuestra en nuestros corazones para hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, o que nos dijo que teníamos que hacer. Quizás hubo una palabra en el pasado que el Señor nos dijo y que me olvidé ya. ¿Cómo era, pastor, la palabra? La dejé pasar tanto tiempo que ya me olvidé. Pero yo estoy con el Señor.
A ver, hermano. ¿Qué palabra el Señor te dio por la cual no fuiste, o con la cual no fuiste diligente? Inclusive pudiste haber incurrido en desobediencia. ¿Por qué? Obediencia tardía es desobediencia. Entonces yo te invito a que cierres tus ojos y mires esto, y mires adentro, y mires tu corazón para ver qué es lo que ocurre. ¿No será que estás en un sueño espiritual? ¿Que estás soñando que lo estás sirviendo al Señor, pero en la realidad no lo estás haciendo? ¿Estás soñando que eres obediente, pero ni siquiera llegas a la desobediencia? También eres no diligente. Y yo te invito, si es necesario, que hagas pacto con el Señor para buscarlo al Señor. No es un detalle menor el pactar con el Señor, porque acá es el Señor que está recibiendo esa ofrenda, como aparecía acá, esa ofrenda de pacto, de yo te voy a buscar, yo te voy a seguir, yo voy a comprometerme contigo. Y mira, yo sello esto con esta ofrenda. Uno habrá entregado un buey, otro habrá entregado 10 ovejas, lo que fuere. No es la cantidad, es el hecho de que yo estoy pactando con el Señor, porque me estoy comprometiendo con Él. Y Asa fue diligente, no perdió tiempo, y Dios le dio 20 años de paz. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el balance entre diligencia y pereza? Señor, esta mañana queremos presentarnos delante de ti, pactar contigo, para remover de cada uno de nosotros toda pereza. Queremos remover, Señor, todo ese espíritu que nos bloquea nuestra mente, por el cual creemos que te estamos siguiendo, creemos que tú estás con nosotros y que nosotros estamos contigo. Creemos un montón de cosas, pero la Biblia dice que en aquel tiempo estaban sin Dios verdadero, sin ley, sin sacerdote que le enseña la palabra, o sea, sin estudiarla y sin aplicarla a su propia vida. Vivían en otra cosa. Señor, no seré en este momento como aquel pueblo de Israel que vimos cualquier cosa. Por eso quiero hacer pacto contigo en esta mañana, en este día, Señor, para buscar diligentemente tu rostro. Señor, aquella palabra que tú me diste, o que un profeta, o tú me dijiste a través de un profeta, Señor, pero me entró por un oído y me salió por el otro. Y no fui diligente, la dejé caer por tierra. Señor, yo te pido perdón por esta poca diligencia mía, poco tacto, poca sabiduría mía. Señor, dice tu palabra que miremos diligentemente cómo caminamos, como sabios, no como necios. Y estuve caminando como necio porque no fui diligente en poner por obra lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Encontré la excusa apropiada, pero ahora entiendo que esa excusa vino porque hay un espíritu de pereza que le abrió la puerta a la excusa. Hay un espíritu de pereza que me hizo dormir un sueño espiritual. Hay un espíritu de pereza que puso argumentos en mí para creer que soy sabio en mi propia opinión y que mi razón tiene peso delante de ti. Y sé que no es así. Y sé que no es así, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, presento mi corazón. Te invito a que presentes tu corazón, hermano, en esta mañana. Pero presentes tu corazón para establecer pacto con Él.
Pacto de obediencia, pacto de diligencia, pacto de buscarlo a Él, pacto de tener una relación de intimidad con Él, hacer pacto con el Señor. Hacer pacto. Vos sabés, en el ámbito humano, en el ámbito natural, uno hace pacto cuando firma un documento, por ejemplo. Algunos hacen pacto de palabras, sí, o se estrechan la mano como para sellar un pacto. Hay varias formas de establecerlo, algunas más formales, otras menos informales. Depende cuál sea la credibilidad de tu palabra. Y Dios toma seriamente tus palabras. Él cree que lo que vos le estás diciendo es verdadero, eso es lo que va a hacer. En rigor, Él no necesita más nada, tu palabra es suficiente. Pero puedes sellar eso con una ofrenda también. Padre, quiero, y tú sabes que mi palabra muchas veces ha fallado. Muchas veces te dije, sí, te voy a seguir. Sí, te voy a obedecer. Y pasaron años y eso no ocurría. Señor, restaura mi corazón, el altar. El altar. Lo primero que hizo Asa fue restaurar el altar. Restaura mi corazón, Señor. Por todo el abandono que hay. Hubo abandono en mi corazón. Toma un poco la palabra que yo te decía a ti. Toma un poco la palabra, mi compromiso contigo. Lo tomé un poco. Total, pensé, tú eres un Dios misericordioso. Hasta ahora no pasó nada. No va a seguir pasando nada. Restaura el altar. El primer paso es restaurar el altar. El altar de tu corazón. Lo estás restaurando para servirlo a Dios. Él quiere que tus palabras sean sí y amén. Diferenciar, como decía Timoteo, ¿no? Que corta bien la palabra, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No que sea ni. Señor, en el nombre de Jesús, que caiga ese fuego del cielo, como el que cayó cuando se estableció el tabernáculo. Ese fuego que quemó todo el holocausto. Que vuelva a ser encendido en nuestros corazones para que ese altar sea totalmente restaurado. Haya fuego santo en cada uno de nosotros. Haya un fuego cuyo combustible sea el temor y temblor en cada uno de nosotros. Para ser diligentes, para trabajar con esmero, para trabajar con prontitud, con presteza, pero que toda nuestra fuerza esté enfocado en ellos justamente. Señor, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti todos nuestros pensamientos acerca de ti, pensamientos acerca de las excusas que he puesto, que creía que estaban bien, pensamientos de que yo tengo los argumentos correctos para justificarme de mi inacción. Cuando tú me dices que es pereza, y no son argumentos, es pereza. Es el espíritu de pereza. Y sabemos que detrás de la pereza viene la destrucción. Señor, quiero presentar mi corazón delante de ti, Señor, y restaurarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a
participar de la cena del Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Señor, estamos hablando de pacto y tu mesa es el centro de todo pacto. La mesa del Señor donde tú estableciste, este es el pacto en mi sangre, tú dijiste. Y Señor, mencionaste que cada vez que nos reuniésemos lo hiciéramos en memoria de ti. Y queremos celebrar este pacto, Señor, con pan y con vino, Señor, que habla de tu cuerpo y habla de tu sangre, que habla de tu misericordia y obediencia, que habla de tu diligencia y amor hacia ti, Señor, y hacia todos nosotros. Habla de un compromiso que tú has establecido con cada uno de nosotros. Pero al ser pacto, Señor, nosotros queremos tener nuestra parte, un compromiso contigo. Señor, eso no está escrito, pero dice tu palabra que esto, como es producto de tu gracia, no puedo tomar tu gracia en vano, como algo vacío, como algo que no tiene sentido, como un ídolo, sino que tu Biblia dice, tu palabra dice que obrar en la gracia, en esa no, esforzaos. Y quiero esforzarme en esa gracia, delante de esta mesa de pacto. Entendamos lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Delante de esta mesa de pacto, quiero establecer pacto contigo. Para buscarte a ti, Señor. Y saber que tú te vas a dejar hallar por mí. Porque tú te dejas hallar por los que temprano te buscan. Dice Proverbios. Señor, gracias por el pan y por la copa, Señor. Declaramos que esa muerte y resurrección tuya, Señor, son la base y el fundamento, la firmeza de lo que podemos ser y todo lo que va a venir sobre nuestras vidas. Y también que en este vino, Señor, está el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te honramos y te bendecimos. Amén, amén. Puede participar. Me viene esta alabanza. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Rendimos toda gloria
Señor, rendimos todo a ti, Padre. Rendimos todo a ti, Señor. Gracias, Rey. Gracias, bendito Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios les bendiga ricamente. Gracias a los que nos están siguiendo por internet. Los bendigo y nos vemos la próxima semana. Amén.